Es un placer saludarles, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan a través de esta programación. En el programa de hoy, este programa tan importante que hemos comenzado en el día de hoy, que lo hemos titulado Estudiando Juntos la Palabra de Dios. Gracias por darse cita a través de esta programación de nuestro canal de YouTube, El Fuerte Clamor. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para extenderles una bienvenida a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren en estos momentos. Nos da mucho gusto que podamos juntos estudiar la palabra de Dios, un maravilloso libro que nos va a ayudar a entender muchas interrogantes que quizás podamos tener en nuestros corazones o en nuestras mentes. Y es por eso que me siento feliz de que Dios me da la oportunidad de poder comunicarme a través de estos medios que Dios ha dejado para este tiempo del fin, para así poder llegar ante ustedes, donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos, bien sea en este gran país de Norteamérica, bien sea en Centro o en Suramérica o en el Caribe, o quizás en otra remota parte del mundo, en Europa o en otro país del mundo. Quiero extenderles una bienvenida. Sean todos muy bienvenidos, y para aquellos que conocemos la verdad del sábado, quiero aprovechar esta oportunidad para desearles un feliz sábado, donde quiera que se encuentren en estos momentos. Gracias por hacerme compañía en este programa de hoy, estudiando juntos la palabra de Dios. Así que antes de comenzar a abrir este maravilloso libro, quiero aprovechar la oportunidad para tener una palabra de oración. Siempre es muy importante pedir la bendición de Dios a través de una oración, porque solo el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Solo el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender las Escrituras. Este servidor se va a arrodillar en estos momentos, y si ustedes se pueden arrodillar conmigo, pues les voy a agradecer mucho para así pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por darnos la oportunidad de poder presentar su palabra a un mundo que nos mira y nos escucha en estos momentos. Quiero pedir una bendición muy especial para que usted pueda bendecir el estudio de esta tarde y pueda ser de mucha bendición para nuestros amigos y hermanos que están sintonizando esta programación en el día de hoy. Quiero, Padre Celestial, pedirle de todo corazón que sus mentes sean iluminadas con el poder de su Santo Espíritu, y que cada uno de ellos, donde quiera que nos estén mirando o viendo o escuchando, este mensaje de hoy sea de mucha bendición para ellos y pueda también contestar muchas preguntas que quizás puedan muchas de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía se hagan tal vez. Gracias, Padre Celestial, por darnos esta oportunidad, este privilegio de presentar su palabra. Bendíganos en estos momentos, pedimos su bendición y que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de ella. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio en el día de hoy. Por eso este programa lo hemos titulado Estudiando la Biblia Juntos. Así que yo espero de que ustedes allí, donde quiera que estén sintonizando esta programación, bien sea en sus hogares o en cualquier otro lugar, puedan tener sus Biblias, puedan también estar escribiendo quizás alguno de estos textos que yo voy a compartir con ustedes en esta oportunidad. Quiero decirles por anticipado que vamos a tener la oportunidad de estudiar muchos textos bíblicos. Así que es muy importante que podamos entender cada uno de estos mensajes y así podamos verdaderamente darle gracias a Dios por su palabra. El título de este mensaje del día de hoy, o de este estudio, es un tema muy importante. Es un tema que he titulado Las 10 llaves que abren el misterio de la muerte. Muchas personas cuando conversan conmigo, cuando yo tengo la oportunidad de conversar con las personas donde quiera que yo voy, o cuando visito tal vez otro país, que he tenido la oportunidad de visitar algunos países del centro, de Sudamérica, del Caribe, en fin,
me hacen muchas preguntas y una de ellas, de tantas preguntas que las personas me han hecho, muchas personas se preguntan qué sucede cuando una persona muere. ¿Qué sucede realmente? ¿Será que esa persona cuando muere, si era buena, se va directamente al cielo? O si era muy mala, tal vez se va directamente al infierno. O tal vez, si no era muy buena ni tal vez muy mala, se va a un llamado purgatorio. Pero para nosotros poder responder o contestar esas preguntas, para poder aclarar esas interrogantes, tenemos que ir a este maravilloso libro. Este maravilloso libro se llama la Palabra de Dios, la Santa Biblia. Y quiero decirles que solo este libro contesta cada una de esas interrogantes. Y es por eso que yo he querido preparar este estudio en el día de hoy para que juntos podamos entender el misterio de la muerte. Muchas personas le tienen miedo a la muerte. Otras personas luchan por su vida, no quisieran morirse. Pero verdaderamente la palabra de Dios nos va a enseñar muchas cosas que nosotros vamos a entender en esta hora. Antes que todo, quiero citarles un texto bíblico que todos nosotros conocemos. Se encuentra en Juan capítulo 8 y el versículo 32. Estas fueron palabras de Jesús. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la verdad? Una de las tantas verdades que habla la Biblia, porque hay muchas verdades en la Biblia, una de ellas es precisamente este maravilloso libro, la Biblia, porque así lo dijo Jesús mismo en Juan capítulo 17 y el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que si nosotros a través del conocimiento de este libro comprendemos cabalmente lo que la muerte significa, si podemos entender a cabalidad lo que es el misterio de la muerte, nos daremos cuenta de que nuestras mentes se van a aclarar, porque hay muchos conceptos erróneos, aún dentro del mundo cristiano hoy, relacionados a este tema en específico, que es el tema de la muerte. Así que la palabra de Dios nos va a aclarar todas esas interrogantes. Solo la Biblia, ¿por qué? Porque ya lo dijimos, ya lo cité. Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo, y conoceréis la verdad. Y ya vimos que la verdad es la palabra de Dios. Y la verdad os hará libres. Cuando usted, querido amigo y hermano que me está viendo a través de este programa en el día de hoy, conozca verdaderamente las enseñanzas de la palabra del Señor, así como están allí expuestas en este maravilloso libro, nosotros vamos a ser libres de muchas cosas, libres de las falsas enseñanzas que tal vez hemos aprendido durante toda nuestra vida. Vamos a ser libres de las falsas doctrinas. Vamos a ser libres del pecado. Vamos a ser libres de todo lo que el enemigo ha sembrado en las mentes de las personas y tal vez en la mente de muchas personas que dicen ser cristianas. Pero ¿qué es la vida? Tenemos que empezar primero por lo básico, por el principio. La vida es un don de Dios, porque solo Dios puede dar la vida. Ningún científico, ningún ser humano, nadie puede dar vida, solo Dios. Tenemos que ir al principio. Al principio, cuando Dios creó al hombre, ustedes recordarán. Muchas de nuestras versiones, cuando nosotros leemos la Biblia, hay muchas versiones hoy en día, versiones modernas, versiones nueva, versión internacional, versión Reina de Valera 1960, pero yo quiero, este texto que voy a compartir con ustedes es sacado de la versión Reina Valera antigua. Si usted tiene un ejemplar de esta versión en su hogar, usted lo puede corroborar. Y quiero decirles por anticipado de que muchos de estos textos también fueron sacados de la versión o de la Biblia en griego y en hebreo. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, tenemos que consultar también fuentes del original para así estar seguro
que el texto lee correctamente. Déjenme compartir con ustedes un texto que se encuentra en Génesis capítulo 2 y el versículo 7, que nos dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. En nuestras versiones más modernas dice: fue el hombre un ser viviente. Pero la versión antigua, si usted tiene un ejemplar de la versión antigua en su hogar, usted puede leerlo allí, ese texto de Génesis 2:7, que dice: y fue el hombre en alma o un alma viviente. En el original en hebreo también dice: y fue el hombre una alma viviente. Fíjense bien que si ustedes notan, ese texto de Génesis capítulo 2 y el versículo 7 habla de dos ingredientes muy importantes que componen el hombre. O sea, cuando Dios creó el hombre en el principio, lo dotó de dos ingredientes que están allí registrados en ese versículo de Génesis 2:7. El primer ingrediente, ¿cuál fue? Polvo de la tierra. Y el segundo ingrediente fue aliento de vida o soplo de vida. El único que puede dar vida es Dios. Así que vamos a hacer una pequeña ecuación, es muy fácil. Es tan fácil como sumar 1 más 1, que es igual a 2. Veamos cuál es la ecuación que aparece en Génesis 2:7, queridos amigos y hermanos. Polvo de la tierra más aliento de vida o soplo de vida igual a un alma viviente. Noten bien que el texto que acabo de citarles de Génesis 2:7 no dice que Dios le dio al hombre un alma. El texto no dice que el hombre tiene un alma. El texto dice que el hombre es un alma, o sea, un ser viviente. Muy importante. Esa es la llave número 1, que es la vida. Vamos a hablar de la llave número 2, porque el título de este estudio es Las 10 llaves que abren el misterio de la muerte. Bien, la llave número 2, contestando una pregunta: ¿de qué está compuesto el cuerpo del hombre? El libro de Isaías, capítulo 64, y el versículo 8, contesta esa pregunta. Dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. La Biblia dice en Isaías 64:8 que ustedes y yo, quien les habla, somos ¿qué? Somos barro. En otra palabra, somos lodo, o arcilla, o barro mojado. La vida es un don de Dios. Nosotros estamos compuestos de polvo y aliento de vida. ¿Qué somos nosotros? Somos barro. Somos arcilla. Muy bien, vamos a la llave número 3. ¿Qué es el espíritu o aliento de vida que Dios le dio al hombre? Vamos a ver qué nos dice Job, el libro de Job, capítulo 33, y el versículo 4, nos dice lo siguiente: el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente me dio vida. O sea, ustedes pueden darse cuenta que la palabra de Dios es muy sencilla de entender. No tenemos que complicarnos. La Biblia dice claramente que el hombre fue hecho con dos ingredientes: polvo de la tierra, y ya vimos que Isaías 64:8 dice que nosotros somos barro, y aliento de vida. Ya estamos viendo en la llave número 3, en el libro de Job, capítulo 33, y el versículo 4, que nos dice que el Espíritu de Dios me hizo. ¿Y cuál es el Espíritu de Dios? El soplo del Omnipotente me dio ¿qué cosa? Vida. ¿Por qué? Porque ya
habíamos leído en Génesis capítulo 2, versículo 7, que cuando Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida, o sea, sopló en su nariz ese aliento de vida, porque el único que puede dar vida, el único que tiene poder para crear y para dar vida es Jehová Dios. Hay dos palabras claves en este texto que yo acabo de citarles en Job capítulo 33 y el versículo 4. ¿Cuáles son esas dos palabras claves? La primera, espíritu. Muchas personas se confunden a veces cuando la persona muere. A veces dicen, no, el espíritu de fulano de tal anda deambulando por allí, por los aires, y viene inclusive hasta molestar a sus familiares. Pero la palabra espíritu, en ese texto de Job 33:4, en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, hay que consultar obviamente un diccionario de hebreo griego. Quiero decirles que usted puede obtener una concordancia hebreo-griega en español. Ahí está el significado de cada una de esas palabras. Y esa palabra espíritu en hebreo es ruach. Y ruach significa aliento, espíritu, respiración, soplo o hálito. Así que cuando la Biblia habla de espíritu, el espíritu de Dios me hizo, es prácticamente el soplo, el hálito de vida que Dios le dio a ese muñeco de barro. La otra palabra que aparece en Job 33:4 es soplo, y en hebreo es neshama. Neshama significa aliento, respirar, soplo, vida, espíritu, hálito. El espíritu o soplo de Dios es ¿qué? La corriente eléctrica prácticamente que la da Dios para que el corazón palpite, para que los pulmones respiren y para que la sangre circule por todo el cuerpo. Es la fuerza vital que Dios le da al cuerpo para que pueda vivir. Eso es prácticamente el espíritu. Es el soplo de vida que Dios le da al muñeco de barro para que ese muñeco de barro pueda hablar, pueda respirar, pueda caminar, pueda pensar. Muy importante. Vamos a la llave número 4. La llave número 4 es muy importante. Es una pregunta. ¿Qué es el alma? Aquí hay mucha confusión en cuanto a esta pregunta que yo les acabo de hacer, y también aún en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque las personas dicen, no, el alma de fulano de tal está en pena. El alma de fulanita de tal no ha descansado. ¿Pero qué es el alma? El alma son los dos ingredientes unidos de Génesis 2:7. Es la persona que está viva. El ser humano que habla, que respira, que camina, que piensa, que siente, que palpa, que se ríe, que llora. Ese es el alma. ¿Lo sabías? Y usted dirá, no, eso no es lo que me ha enseñado a mí en la iglesia donde yo asisto. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Recuerden el texto de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que ir a la palabra de Dios, que es la única fuente que contiene toda la verdad. Vamos a ver qué es el alma, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo que enseña la iglesia a la cual tú asistes, no lo que dice tal vez el pastor de la iglesia a la cual tú asistes. Tenemos que ir a lo que dice la palabra del Señor. Empecemos con el libro de Deuteronomio. Voy a leer algunos textos bíblicos. Yo les exhorto, si tienen la oportunidad de apuntarlos, apúntenlos, para que así ustedes los puedan leer más detenidamente una vez este programa haya terminado. Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 6 nos dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia,
para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Muy importante. O sea, la Biblia, cuando habla del alma, está hablando de la persona. La persona es la que ama a Dios de todo su corazón. Citamos otro texto más, 1 Samuel capítulo 18 y el versículo 1. Noten lo que dice. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿De qué está hablando aquí este texto? Está hablando de la vida de Jonatán. No está hablando de algo que está deambulando por los aires. No, está hablando de Jonatán, de la persona de Jonatán. Vamos al libro de los Salmos, el Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? El Salmo del buen pastor. Todos nosotros, inclusive hasta de memoria, nos conocemos ese Salmo. Salmo 23, versículo 1, primeramente. Noten lo que dice el salmista David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está hablando del mismo. Nada me faltará porque Jehová es mi pastor. Confortará mi alma. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el alma? Es David mismo, está hablando él mismo. O sea, David está diciendo que Jehová va a confortar mi ¿qué? Mi alma, o sea, mi vida. Noten lo que dice el versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Muy importante. Vamos al libro de los Salmos, allí mismo el Salmo 19 y el versículo 7. Estamos viendo o contestando la pregunta, ¿qué es el alma? Salmo 19, versículo 7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo les voy a hacer una pregunta antes de leer otros textos más. ¿Qué hace la ley por aquel que la obedece? Dice que lo transforma, lo convierte. Por eso dice la palabra de Dios en este texto tan importante, el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, convierte a la persona cuando ésta comienza a obedecer fielmente la ley moral de Dios. Proverbios, el sabio Salomón. Ninguno de los autores de la palabra de Dios se contradicen. ¿Por qué? Porque el autor de las Sagradas Escrituras, el que inspiró a estos hombres a escribirla, fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se puede contradecir. Noten lo que escribió el sabio Salomón, el hijo de David, en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. ¿A quién le está diciendo Salomón estas palabras? A ustedes y a mí. O sea, Salomón se refiere o se dirige a nosotros como un padre y nos dice, hijo mío, dice, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Qué cosas? Guarda la ley y el consejo. Y noten lo que dice el versículo 22. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Puede un muerto guardar la ley de Dios? Imposible. O sea, la persona que está guardando la ley de Dios está viva. O sea, el alma, queridos amigos y hermanos, es la persona viva, en otras palabras. Sigamos estudiando la Escritura. Noten lo que dice el profeta Isaías, capítulo 26 y el versículo 8. Dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. O sea, te estamos esperando. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. O sea, de nuestra vida. Isaías lo dice claramente. Vamos a citar ahora Eclesiastés, el capítulo 2 y el versículo 24. Dice así, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces, de acuerdo a los textos que hemos citado hasta estos momentos, ¿qué es el alma? El alma es la vida del ser humano, es el ser humano vivo, en otras palabras. Isaías nuevamente, capítulo 55 y el versículo 3, dice así, inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Dice quién? Por supuesto, dice Jehová. Oíd y vivirá vuestra alma,
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Así que la Biblia es clara. La Biblia nos está diciendo aquí enfáticamente de que el alma es la vida del ser humano. Eso, en otras palabras, el ser humano vivo. Jeremías 31, versículo 25, ¿qué nos dice? Porque satisfaré al alma cansada, o sea, la persona que está cansada. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Muy importante. Dice aquí claramente en este texto de Jeremías 31, 25, satisfaré al alma cansada, y ¿qué más sigue añadiendo? Y saciaré a toda alma entristecida. Es evidente, queridos amigos y hermanos, que la Biblia cuando habla de almas está hablando de seres humanos vivos. Jeremías 38, 17, noten cómo dice. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo Jeremías cuando le habló a Sedequías? Por supuesto, el alma era la persona del rey Sedequías, un ser humano vivo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 primeramente, y después leeremos el versículo 20. Ezequiel 18, 4 nos dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, o sea, que transgrediere la ley de Dios, esa morirá. La Biblia es clara, no podemos confundirnos. Aquí está diciendo claramente el Señor en su palabra que el alma es la persona en sí. Noten lo que dice el versículo 20 de Ezequiel capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, el pecado es cometido por una persona viva, no por una persona muerta. Así que podemos darnos cuenta, queridos hermanos y amigos, que la palabra de Dios aquí está hablando de personas vivas. Eso es un alma. Vamos al Nuevo Testamento ahora, porque usted dirá, usted solamente cita el Antiguo Testamento. Vamos a citar también el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 son palabras que nosotros conocemos. Una hermosa promesa de Jesús para cada uno de nosotros. Noten cómo dice. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Jesús está llamando a vivos o está llamando a muertos? Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un muerto no puede venir a Jesús. ¿Qué dice el versículo 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, para vuestra vida. O sea, el alma, queridos amigos y hermanos, es la persona viva. Mateo capítulo 16, versículo 26 nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre? Fíjense bien las palabras de Jesús, no podemos confundirnos. ¿Qué aprovechará al hombre, dijo Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 2 veces lo repite Jesús en este texto de Mateo 16, 26. Pero si nosotros vamos al libro de Lucas, hablando prácticamente lo mismo, citando lo mismo que habla Mateo en el capítulo 16, versículo 26, noten cómo lo presentó Lucas en Lucas 9, 25. Jesús menciona la palabra alma 2 veces. ¿De qué sirve que el hombre granjeare todo el mundo, fuera el dueño de todo el mundo, en otras palabras, y al final perdiere su alma, o sea, su vida? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero noten cómo dice Lucas. Lucas 9:25 dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo
y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Ven cómo la palabra de Dios es su propia intérprete? Cuando Jesús estaba hablando del alma en Mateo 16, 26, el alma del hombre se refería al hombre en sí mismo, en otras palabras, a la persona. Marcos capítulo 14, versículo 34 nos dice, y les dijo, o sea Jesús, a Pedro, a Jacobo y a Juan cuando se encontraba en Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Estaba vivo Jesús cuando les dirigió estas palabras a sus discípulos o estaba ya muerto? Por supuesto, Jesús en Getsemaní estaba vivo. Jesús murió un día después, el viernes, en el monte Calvario. Y Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. En otras palabras, cuando Cristo estaba hablando de mi alma, estaba hablando de sí mismo. Lucas 9:56 nos dice lo siguiente, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. ¿Para perder qué? Las almas, o sea, los seres humanos. Las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea que podemos darnos cuenta que la Biblia no se equivoca. El Antiguo Testamento no contradice el Nuevo Testamento, ni el Nuevo Testamento contradice el Antiguo Testamento. El alma es en sí la persona que vive. Santiago capítulo 1, versículo 21, continuamos en el Nuevo Testamento, dice así, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, o sea, vuestra vida. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, nos dice lo siguiente, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿quién puede obedecer, un muerto o un vivo? Por supuesto, un vivo. Por eso dice ahí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Allí mismo el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2 y el versículo 8, noten lo que dice la Escritura. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, o sea, entre los habitantes de Sodoma y Gomorra, dice Pedro, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La persona de Lot era un alma justa que veía y oía los hechos impíos de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Queda pues establecido, queridos amigos y hermanos, con una fuerte base bíblica, que cuando la Biblia se refiere al alma, se está refiriendo a un ser vivo, a una persona que vive, que piensa, que actúa, que tiene vida y que tiene voluntad propia. Y nunca, oigan bien, nunca la Biblia relaciona al alma con un ente que se queda supuestamente deambulando por los aires después de que una persona muere. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo texto que apoye tal creencia. La palabra alma y espíritu se usa unas 1658 veces en el Antiguo Testamento y ni una sola vez la palabra alma o espíritu se relaciona con un ser inmortal o estar consciente. Nunca encontramos en la Biblia la palabra alma inmortal o espíritu inmortal. Ni encontramos nunca que el espíritu o aliento está consciente cuando sale del cuerpo al morir el ser humano. Les hago una pregunta ahora. Según la palabra de Dios, ¿quién es el único que es inmortal? Bueno, la Biblia contesta esa pregunta. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15 y versículo 16 nos dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. De acuerdo a la palabra del Señor, ¿quién es el único que tiene inmortalidad? Dios. El ser humano es mortal, no inmortal. Muchos vienen y me han dicho a mí, es que yo vi a mi abuelita, que se me apareció. Y ya mi abuelita lleva 5 o 10 años de muerta. Yo vi a mi papá o a mi mamá que se me aparecieron. La palabra de Dios dice claramente, queridos amigos y hermanos, que el único que es inmortal, el único que tiene inmortalidad es Dios. Entonces, esa abuelita que supuestamente se apareció, ese papá o esa mamá que ya murieron, que supuestamente se apareció, si la Biblia dice que el único que tiene inmortalidad es Dios, entonces, ¿quién pudo haber sido? Eso lo vamos a estudiar en nuestro próximo tema, en nuestro próximo estudio, la próxima semana, así que usted no se lo puede perder. ¿Quiénes son esas personas que se aparecen después de muerta? Vamos a la llave número 5. Cuando el hombre fue creado por Dios, que ya lo vimos en el principio, en Génesis capítulo 2, ¿cómo iba a ser prolongada la vida de él? Regresemos a Génesis, el capítulo 2 y el versículo 9. Dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, en otras palabras, la fuente de la vida no estaba en ellos, o sea, en Adán y Eva. Dios les da el árbol de la vida para que así fuesen prolongados sus días. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24, donde vemos la triste historia de la entrada del pecado a este mundo. Noten lo que dice Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto toma lugar después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, Dios no permitió que el hombre siguiera comiendo de ese árbol de la vida después de que entró el pecado al mundo. ¿Por qué? Porque entonces el hombre se hubiese constituido un pecador inmortal. Sigue diciendo, versículo 24 de Génesis capítulo 3. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si el hombre era inmortal, ¿qué valor tenía que Dios le quitase el árbol? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes para que mediten en ella. ¿Por qué entonces le quitó Dios el árbol si el hombre era inmortal? Por supuesto, el árbol de la vida era el fruto del árbol de la vida era lo que iba a prolongar la vida del hombre. Pero obviamente cuando entra el pecado, entró también ¿qué? La muerte. Por eso el hombre fue sacado del huerto del Edén y el árbol de la vida fue salvaguardado por los querubines o por los ángeles de Jehová para que el hombre no tuviese más acceso a dicho árbol. Primer cuadro, Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Podemos darnos cuenta que Adán muere. Segundo cuadro, noten lo que dice Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En otras palabras, los años del hombre se acortaron. En términos para que nosotros podamos entenderlos, quiero usar, se agotó su batería.
o se descargó su batería sin la fuente de vida, que era ¿qué? El árbol. Al Adán haber sido sacado del Edén, terminó por morir tarde o temprano, como dice Génesis capítulo 5 y el versículo 5. Vamos a la llave número 6. ¿Qué sucede con el hombre en el momento de la muerte? Es una pregunta muy importante porque mucha gente piensa que la persona que está muerta está consciente. Muchas personas creen, inclusive cuando van a las funerarias o cuando van a un velorio, tal vez de un familiar, de un ser querido, de una persona que falleció, una amistad, un vecino, un compañero de trabajo, piensan de que la persona cuando está allí muerta, que yace en ese ataúd, piensan de que esa persona está escuchando. Pero vuelvo y hago la pregunta, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿qué sucede con el hombre en el momento de su muerte? Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Noten cómo dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Estas son palabras de Jehová. Pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, el cuerpo, ese muñeco de barro, ya vimos en el principio de este estudio que nosotros somos barro, somos lodos. El polvo o el cuerpo regresa ¿a dónde? A la tierra, o regresa al polvo. O sea, muere, morirás. ¿Y qué sucede con el espíritu? Y ya vimos que el espíritu es el soplo de vida que Dios le dio al hombre en el principio. ¿Qué sucede? Eclesiastés 12:7 lo dice. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Muchas personas llegan a la conclusión de que evidentemente la persona que muere se va al cielo, porque dice aquí en este texto que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero ya vimos dos cosas que usted no puede perder de vista nunca en este estudio que estamos desarrollando en esta hora. La persona viva, la persona consciente, la persona que piensa, la persona que habla, la persona que siente, la persona que mira, la persona que observa, es una persona con dos ingredientes: polvo de la tierra más aliento de vida juntos. Esa persona es un alma viviente o un ser viviente, como lo leímos en Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Cuando esos dos ingredientes se separan en ocasión de la muerte. El polvo, el muñeco de barro, el lodo, el barro mojado que somos nosotros, vuelve a la tierra. Y el espíritu, que es el hálito que da vida, que solo lo puede dar, regresa a la fuente de vida que es Jehová. Por eso ese espíritu no puede tener conciencia. Por eso ese espíritu no se puede aparecer a los familiares o a las personas. En la muerte ocurren dos cosas. El cuerpo, polvo o barro, vuelve a la tierra, y el soplo de vida vuelve a la fuente que es Dios. Esto equivale a que el alma simplemente ya no existe. ¿Me están entendiendo, queridos amigos y hermanos? Esas apariciones o supuestas apariciones de familiares o seres queridos que han fallecido o que han muerto, tenemos que saber de dónde proceden. Porque la Biblia claramente nos está enseñando en esta hora que cuando usted o cuando yo tengamos que morir, o cuando una persona muere, el muñeco de barro, el polvo de la tierra, el barro, vuelve a la tierra, y el espíritu, el hálito, el soplo de vida que solo lo puede dar Dios, vuelve a Él, que es la fuente. Les voy a poner una ilustración básica para que nosotros podamos entender. ¿Usted se ha hecho alguna vez la pregunta de cuál es la velocidad de la luz eléctrica? Cuando usted entra al cuarto, a un cuarto de su casa y prende el switch,
inmediatamente se enciende el foco o la luz del cuarto, del comedor, de la sala o del cuarto dormitorio, de la cocina. ¿A qué velocidad viaja la luz eléctrica? Bueno, aproximadamente la luz eléctrica viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando encendemos la luz en nuestros hogares, habitaciones o en la cocina, tal vez la sala, ese foco o lámpara que antes estaba apagada o apagado sin luz, en cuestión de segundos comienza a dar luz gracias a la electricidad que entra en ese foco o lámpara. Cuando apagamos otra vez la luz y salimos del cuarto, ¿a dónde regresa esa electricidad? Por supuesto, como la electricidad corre a una velocidad tan rápida, 300.000 kilómetros por segundo, esa electricidad regresa a la planta o fuente eléctrica donde salió, al transformador eléctrico que se encuentra en el poste de la esquina de nuestro vecindario. Así que cuando el ser humano muere, el ser humano vuelve al polvo de la tierra y esa corriente eléctrica que le dio vida mientras ese ser humano estuvo vivo, que le dio la capacidad para hablar, para abrir sus ojos cada mañana, para hablar con su esposo o su esposa, para hablar con sus hijos, para hablar con sus compañeros de trabajo, para vivir, para respirar, para caminar, ese hálito de vida que solo lo puede dar Dios, regresa a la fuente de la vida que es Dios. Lucas capítulo 23, versículo 46, noten lo que nos dice. Entonces Jesús, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, noten lo que sucedió. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, al morir Jesús, se le salió el aliento de vida. Eso es expirar. Noten lo que dice Juan capítulo 19, el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, allí mismo en el mismo cuadro, cruz del Calvario, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, dejó de respirar. O sea, expiró. ¿Qué significa la palabra inspirar? Inspirar es respirar hacia adentro. Cuando usted va al médico, el médico lo chequea a usted, le pone el estetoscopio en la espalda o en el pecho. ¿Qué le dice el médico a usted? Respire profundo. Y usted respira. Eso es inspirar. Pero expirar es botar el aire hacia afuera. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él expiró. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Entregó ¿qué cosa? El espíritu, el hálito de vida que solo Dios puede darte. Miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 5 y versículo 10, hablando de Ananías y Zafira. ¿Recuerda esa historia? Ananías y Zafira. Bien, Hechos 5, versículo 5 nos dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, se le salió el hálito. Murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 10 de Hechos capítulo 5 nos dice: al instante ella cayó a los pies de él, o sea, la mujer de Ananías, o sea, Zafira, y expiró. Lo mismo que le sucedió a Jesús cuando murió en la cruz de Calvario. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Cuando una persona expira, quiere decir que se le sale el hálito o el aliento de vida y muere. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Subió Jesús al cielo ese viernes cuando murió en la cruz? Porque dice la Biblia claramente en Lucas 23:46 y en Juan 19:30 que Cristo expiró
y que entregó el espíritu, o sea, se le salió ese hálito o aliento de vida cuando él muere. Vamos a ver qué nos dice la escritura. En Juan capítulo 20 y el versículo 1 primeramente nos dice: el primer día de la semana, que nosotros sabemos que es domingo, María Magdalena fue de mañana y siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, ella vino al sepulcro, todavía estaba oscuro cuando esta mujer llegó. Cuando ella llegó ya vio quitada la piedra del sepulcro donde había sido sepultado Jesús. O sea, el viernes en la tarde. Versículo 15, noten lo que sucede. Jesús se encuentra con esta mujer, con María Magdalena. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Noten lo que Jesús le dice en el versículo 16 de Juan capítulo 20. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, Jesús no fue al cielo, queridos amigos y hermanos, cuando Él murió ese viernes a las 3 de la tarde. Aún en el primer día de la semana, cuando María Magdalena quiso tocarlo después de que había reconocido que era Jesús, le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Llave número 7. ¿Dónde está el hombre en el periodo interino de la muerte? Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. La palabra de Dios es clara, es sencilla de entender. Dice el Señor, no os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá hora cuando todos, ¿cuántos? No dice algunos, dice todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia dice claramente que los muertos no están en el cielo, ni mucho menos en un supuesto infierno. Están en sus tumbas hasta el día de la resurrección. La muerte, queridos amigos y hermanos, es comparada con un sueño. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 11 y versículo 13. Dicho esto, les dijo después, o sea, Cristo hablando a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 13 de Juan capítulo 11 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, ¿con qué compara la Biblia la muerte? Con un sueño. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 59 y 60, noten lo que dice. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, o sea, mi aliento de vida, mi hálito. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El mismo principio de Eclesiastés 12:7. El aliento de vida o espíritu vuelve ¿a quién? Al Creador que lo dio. La muerte, queridos amigos y hermanos, no es el fin de todo. Cuando uno duerme, se despierta después, ¿sí o no? Claro que sí. Los muertos nada saben. Dice así la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y versículo 6. Porque los que viven saben que han de morir. Ustedes que me escuchan y que me ven en estos momentos, yo quien les hablo en estos momentos, estamos vivos por la gracia de Dios. Sabemos que algún día, si es que Cristo no ha venido antes, tenemos que pasar por la muerte. O sea, tenemos que morir. Por eso dice la Biblia, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿cuánto saben? Nada saben, ni tienen más paga,
porque su memoria es puesta en olvido, versículo 6 de Eclesiastés 9. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más, oigan bien, la Biblia es clara, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. En otras palabras, queridos amigos y hermanos, los muertos descansan en sus tumbas. El muerto está inconsciente, no puede escucharte, no puede escuchar las oraciones. En muchos velorios las personas rezan toda la noche, el muerto no puede escuchar absolutamente ninguno de esos rezos. O sea, esos rezos no tienen ningún valor, porque el muerto, dice la Biblia, nada sabe. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 6 y el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. Oigan bien, y en el Seol, o sea, en el sepulcro, ¿quién te alabará? No, no pueden los muertos alabar a Jehová. Salmo 146 y el versículo 4, dice, pues sale su aliento, o sea, su espíritu, su soplo de vida, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, la Biblia dice claramente que los muertos no saben nada. En la muerte, queridos amigos y hermanos, se separan el cuerpo, o sea, el polvo o el barro, y el aliento de vida. O sea, el alma simplemente ya no existe. Los muertos no están en el cielo. Mi abuelita, que era una santa, tiene que estar en el cielo, dicen muchos. No, los muertos no están en el cielo. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuelita, ni mi hermanita, ni mi hermanito. No, la Biblia es clara. Yo sé que ustedes han tenido la oportunidad tal vez de asistir a algún funeral o visitar una funeraria cuando una persona, un familiar o algún hermano de la iglesia tal vez, o algún compañero de trabajo ha fallecido. Y cuán a menudo a veces escuchamos al ministro o al predicador o al líder o dirigente religioso pararse al frente al público y hablando del difunto, y usa tales palabras como nuestro querido hermano o hermana fulana de tal ya no está con nosotros, pero está en el cielo. Ya pasó a un mejor lugar y ahora mismo está en compañía de Jesús y de todos los ángeles. Les voy a hacer una pregunta sinceramente. ¿Crees tú, amigo y hermano que me escuchas en estos momentos, que me mira en estos momentos, crees tú esto? ¿Enseña eso la Biblia, que tú dices creer y aceptar como la verdadera palabra de Dios o inspirada por Dios? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esta gran interrogante? Bueno, vamos a citar la palabra de Dios una vez más. El patriarca Job hizo una pregunta muy importante. Noten lo que este hombre preguntó. Job capítulo 14, versículo 10. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? ¿Dónde estará? ¿En el cielo? No, hermanos. Está descansando en el polvo de la tierra, esperando la resurrección final, cuando Cristo venga. Noten lo que dice Job capítulo 7, allí mismo. Job 7, versículo del 8 al 10. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, o sea, al sepulcro, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Así que las personas que dicen, a mí se me apareció mi mamá, yo la vi, yo hablé con ella. Esa no era su mamá, querido amigo y hermano. Lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Salmo 115 y el versículo 17, noten lo que dice, la palabra de Dios es clara. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Job hacía una pregunta, cuando una persona muere, ¿dónde estará él? Bueno, la Biblia la contesta. La palabra de Dios es clara. El salmista David dice, los muertos no están alabando a Jehová.
ni cuantos descienden en el silencio. O sea, los muertos no están en el cielo, están en sus tumbas, descansando. Dice el libro de los Salmos allí mismo, el Salmo 6 y el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, o sea, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Importante. Mi abuelita, que era una santa, no está en el cielo alabando a Dios. Está en su tumba esperando cuando Cristo venga por segunda vez. Noten lo que dice el salmista David en el Salmo 30 y el versículo 9. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? O sea, no hay ningún provecho. ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? O sea, los autores de las Escrituras, David, Job y todos estos más de 40 autores que fueron escogidos por Dios para escribir las Sagradas Escrituras, inspirados por supuesto por el Espíritu Santo, ninguno de ellos se contradecía a sí mismo. Y todos vivieron en épocas diferentes, porque todos fueron inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Sigue diciendo el salmista David en el Salmo 88, versículo del 10 al 12, nos dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? O sea, en la destrucción. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? No, porque ya vimos en Eclesiastés claramente que los muertos nada saben. Eclesiastés 9:10, noten cómo dicen, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La palabra de Dios es clara, no podemos confundirnos. Isaías capítulo 38, versículo 18 y versículo 19 nos dice, porque el Seol, o sea el sepulcro, no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. O sea, los muertos no pueden estar alabando a Dios. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Versículo 19 de Isaías 38. El que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Los muertos no pueden alabar a Dios. El que vive sí puede alabar a Dios. El que ha muerto no está consciente en la muerte. Salmo 146 y el versículo 4, noten lo que dice. Pues sale su aliento, o sea, del que muere. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué dice la Biblia del rey David? ¿Cómo era David? ¿Cómo llegó a ser David después de que se arrepintió? Llegó a ser un hombre fiel, ¿verdad? Todos nosotros conocemos la historia. Noten lo que dice Primera de Reyes 11, 33 y 34. Por cuanto me han dejado, o sea, el pueblo de Israel, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y estatutos. O sea, David fue un hombre fiel. Nosotros conocemos la historia del rey David. Nosotros sabemos que David cometió un pecado o dos pecados muy grandes que mancharon su hoja de vida prácticamente. Adulterio y asesinato. Pero este hombre se arrepintió, dejó el pecado y Dios lo perdonó. Y comenzó a vivir una vida de fiel obediencia a cada uno de sus mandamientos de la ley moral de Dios. Por eso la Biblia dice allí en Primera de Reyes 11 y el versículo 34, hablando de David, dice, David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Si David fue un hombre fiel, aparentemente pudo haberse ganado el cielo después de que murió. ¿Creen ustedes eso? Bueno, vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 29 y 34. O
O sea, en otras palabras, si David fue un hombre fiel a Dios y guardó sus mandamientos y murió, pues era merecedor de haberse ido al cielo. Pero noten que la palabra de Dios dice claramente en Hechos 2:29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. ¿De quién está hablando aquí? De David, quien murió y fue sepultado. La Biblia no dice que se fue al cielo, dice que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 34, noten cómo dice la palabra del Señor. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Si David fue un hombre fiel, ¿por qué no está en el cielo? La palabra de Dios dice, queridos hermanos, que los muertos están en los sepulcros. La Biblia no se equivoca. Creemos firmemente que David fue un hombre fiel y que guardó y obedeció los mandamientos de la ley de Dios. Cualquiera con estas cualidades podría haber ido al cielo después de morir, ¿sí o no? Pero la Biblia enseña claramente que ni aun David, con toda su vida de obediencia a Dios, no subió ni está en el cielo después que murió. David, como lo enseña Hechos 2:34 que acabo de citarles, está en el sepulcro, esperando la resurrección final de todos los fieles en ocasión de la segunda venida de Cristo. Por el tiempo que corre, vamos a la llave número 8. ¿Hay esperanza de vida para el cristiano después de la muerte que ustedes creen? Por supuesto que sí. Ya dijimos que la muerte es un sueño. Noten lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Alabado sea el Señor. Solo gracias a la muerte de Cristo, queridos amigos y hermanos, podemos obtener nuevamente esa vida eterna que perdieron nuestros padres en el principio. Esto es maravilloso. Esto es una buena noticia. Por eso es que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es el don más precioso, más maravilloso que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo? El don de la vida eterna. O sea que Cristo Jesús compró nuevamente ese don maravilloso. Compró nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos dio nuevamente ese don, que es el don de la vida eterna. ¿Cuándo será derrotada finalmente la muerte? La palabra de Dios en 1 Corintios 15, hay textos maravillosos que nosotros debemos siempre leer y meditar en ellos. 1 Corintios 15, versículos 54 y 55, noten cómo dice el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Se da cuenta, el apóstol Pablo entendía bien lo que significaba la muerte, es un sueño. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, oigan bien, serán resucitados incorruptibles. Hago una pausa ahí para que meditemos lo que estamos leyendo. Si los muertos están en el cielo, ¿para qué viene Cristo a resucitarlos entonces? Pablo sabía que los muertos no estaban en el cielo. Dice claramente ahí, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Versículo sigue diciendo, y nosotros, o sea, los que estén vivos cuando Cristo venga, seremos transformados. Versículo 54 de 1 Corintios 15. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuándo será derrotada finalmente la muerte? Cuando Cristo venga por segunda vez, con toda su gloria y con todos sus ángeles, viene a buscar a sus redimidos, a los que estén vivos, porque va a haber una generación de personas que estén vivos cuando Cristo venga, y aquellos que han muerto serán resucitados, si murieron en Cristo Jesús, por supuesto, serán resucitados para vida eterna. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que los buenos no están en el cielo, queridos amigos y hermanos. Están en sus tumbas esperando ser resucitados cuando Cristo venga por segunda vez. Esto es maravilloso. Llave número 9. ¿Cómo se perpetuará la vida cuando resucitemos? Apocalipsis 21:4 lo dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y allí mismo en Apocalipsis 22:2 nos dice, en medio de la calle de la ciudad, o sea, la nueva ciudad de Jerusalén, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué es lo que nos va a perpetuar la vida? Ese árbol de la vida que estará en la ciudad de Dios, y allí, mis queridos hermanos, podremos vivir eternamente. Llave número 10. ¿Con quién y dónde se originó la doctrina de la inmortalidad del alma? Bueno, la respuesta a esa pregunta es, se originó con Satanás en el huerto del Edén, no con Dios. Dice Génesis 3:4, entonces la serpiente, que es Satanás, le dijo a la mujer, o sea, a Eva, no moriréis. Importante, esta falsa doctrina, oigan bien, de la inmortalidad del alma, hace a Dios un mentiroso, porque Él le dijo al hombre que si desobedecía, iba ¿a qué? A morir, de acuerdo a Génesis capítulo 2 y el versículo 17. Esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma hace innecesaria la muerte de Cristo, si ustedes no lo sabían. Si el hombre es inmortal, ¿para qué iba a morir Cristo entonces por nosotros? Finalmente, esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma le resta importancia a la segunda venida de Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Si los muertos están en el cielo cuando mueren, ¿a quién viene Cristo a resucitar entonces? También esta falsa enseñanza le abre la puerta al espiritismo. De eso vamos a estudiar en nuestro próximo estudio. Dice Job 16:22, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Los muertos no vuelven. Los que se aparecen, sean familiares, sean seres queridos o sean personas que conocimos, no son las personas que murieron, son agentes de Satanás. Si los muertos no están en el cielo, ni están conscientes de lo que se hace en la tierra, ¿quiénes son entonces los que se aparecen haciéndose pasar por nuestros seres amados que han muerto? Son apóstoles de Satanás. Lo vamos a ampliar más en nuestro próximo estudio, pero noten, quiero ir terminando con estas palabras que se encuentran en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que esas personas que se aparecen, que tal vez son familiares nuestros, que fallecieron ya, no son esas personas, no es nuestra madre, no es nuestro padre, no es nuestra abuelita o abuelito, o algún hermano o hermana. Son agentes de Satanás que están personificando a la persona que murió. Por eso nosotros tenemos que conocer las Escrituras, queridos amigos y hermanos, porque ya hemos leído a través de todo este estudio que los muertos nada saben. Están en sus tumbas esperando hasta que Cristo venga. No regresan más a sus hogares, no vuelven más, no salen de sus tumbas.
Cristo en Juan capítulo 11, versículo 25-26 dijo las siguientes palabras maravillosas. Es una promesa extraordinaria, por eso nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Si morimos, tenemos que morir en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Gloria al Señor. Queridos hermanos y amigos, yo creo que la palabra de Dios es clara. Creo que la palabra del Señor es importante en lo que nos dice en este estudio. Así que pensemos bien en lo que estamos leyendo y así poder entender este mensaje en el día de hoy. Si usted desea enviarnos un saludo, nos puede enviar un saludo a través de nuestra página de YouTube, El Fuerte Clamor. Es muy importante porque esto nos ayuda a nosotros a seguir trabajando para traer estos mensajes tan importantes para nosotros, para así poder compartirlos con cada uno de ustedes a través de esta programación. Voy a ir terminando con unas palabras de oración. Recuerden, si ustedes nos saludan, díganos de dónde nos saludan, para así nosotros poder saludarles también. Dejen mi teléfono por aquí, quizás el señor coordinador me puede pasar un momento el teléfono para así mirar quizás algún saludo de alguna persona que nos haya enviado. Nos gustaría que nos diga de dónde nos está sintonizando para así poder saludarles también a través de esta programación. Muchas gracias, señor coordinador. Vamos a ver si de pronto hay alguien que nos haya saludado en estos momentos. Vamos a ver. Espero de que bueno, aquí nos dicen, dice Belini Sánchez, nos envía un saludo, dice feliz sábado, soy de República Dominicana. Muy importante, gracias Belinin. Adalgisa Romano dice desde Santo Domingo, República Dominicana. Un saludo para Adalgisa aquí desde donde transmitimos esta programación del estado de la Florida. Alba Villegas Peña, feliz y bendecido sábado. Los saludos desde Colombia. Gracias, nuestra querida hermana Alba Villegas. Un saludo para usted también. Avi Villa nos dice feliz sábado a todos mis hermanos. Saludos a todos desde Texas y muchas bendiciones en abundancia y un saludo y abrazo en Cristo Jesús. Cristo Jesús me les cuide y guarde en especial a nuestra familia Lopera. Gracias, querida hermana Avi, por sus saludos, por sus buenos deseos. La Verdad Presente nos dice feliz santo sábado. Rosalba Estrada, feliz sábado, pueblo de Dios. Xiomara Ortiz nos dice feliz sábado para todos desde Kansas City. Así que un saludo también para los hermanos allí en Kansas City. María Adorno nos dice, hola tío, soy tu sobrina Ruti. Oh, mi sobrina Ruti desde Puerto Rico. Soy de Puerto Rico, tremendo tema, que Dios te bendiga grandemente, adelante. Un saludo para ti, Ruth, para tu mamá, María Teresa. Gracias por su fiel sintonía, gracias por tomar tiempo para sintonizar esta programación. Dios les bendiga grandemente. Ruth, un abrazo para ti y tu querida madre. Luisa Domínguez nos dice, increíblemente interesante. Ojalá muchas personas se identifiquen con este estudio. Así que nos da mucho gusto, queridos hermanos, que nos hayan saludado, nos hayan mandado estos buenos deseos. Esperamos de que estos estudios puedan ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que les pido de todo corazón de que hablen con sus amistades, recomiéndenle nuestra página de YouTube para que así ellos también puedan sintonizarnos y puedan también compartirla con familiares y con seres queridos para que así podamos
seguir llevando este mensaje al mundo. Recuerden, si usted no se ha suscrito todavía a la página, lo puede hacer entrando a nuestro canal El Fuerte Clamor, el predicador de la silueta negra. Allí usted puede presionar la tecla que dice suscribirse y puede prácticamente formar parte de nuestra familia, y así también podrá recibir una notificación cada vez que usted pueda o cada vez que se suba un tema nuevo a nuestro canal. Queridos hermanos y amigos, esperamos de que este mensaje haya aclarado nuestras interrogantes o sus interrogantes. Esperamos de que este mensaje haya sido de mucha importancia para cada uno de nosotros y que de hoy en adelante podamos dejarnos llevar por un escrito está, por un así dice Jehová. Quiero terminar con una palabra de oración. Voy a arrodillarme aquí donde yo me encuentro. Si ustedes me quieren acompañar, pues sería de mucho placer que me acompañaran y vamos a orar juntos. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra, que nos ayuda a entender cada una de estas interrogantes para este tiempo del fin. Queremos pedirle, Señor, de que el Espíritu Santo nos ayude a entender plenamente este mensaje tan importante que hemos abarcado en el día de hoy. Quiero pedir una bendición por cada uno de mis hermanos y amigos que estuvieron en sintonía en el día de hoy a través de esta programación. Quiero pedir una bendición muy especial por cada uno de ellos, por sus vidas, por sus hogares, por sus seres queridos. Sabemos, Padre, que muchos, tal vez de las personas que están viendo esta programación en esta hora, han perdido un ser querido, un familiar, un hermano, un esposo, una esposa, un hijo, una hija. Pero, Padre, tenemos esa bendita esperanza, como leímos, cuando Jesús dijo frente a la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre Celestial, sabemos que en la muerte no es el fin de todas las cosas. Sabemos, Padre, de que la muerte es un descanso, es un sueño, pero tendremos la oportunidad, si morimos en Cristo Jesús, de reencontrarnos nuevamente con nuestros seres queridos que hemos perdido. Le pedimos de todo corazón en esta hora que usted consuele los corazones de cada uno de mis hermanos, amigos que están en sintonía de esta programación en el día de hoy, tal vez porque han perdido un ser querido. Sabemos que la muerte no estuvo nunca en el plan de Dios. La muerte entró en este mundo como consecuencia del pecado, de la desobediencia del hombre. Pero sabemos de que Cristo Jesús en la cruz del Calvario venció la muerte y nos da nuevamente el don de la vida eterna. Por eso, en esta hora, para poder gozar algún día de esa vida eterna con Cristo Jesús, tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, entregar nuestras vidas completamente a Él. Y es por eso, Padre, que quiero pedirle especialmente por alguna persona que nos está escuchando en estos momentos, que no ha entregado todavía su vida completamente a Cristo, que lo pueda hacer antes de que sea demasiado tarde. Que pueda entregar su vida a Jesús, que pueda confesar sus pecados, que pueda abandonarlos y pueda verdaderamente vivir una vida pura y santa delante de sus ojos, para que podamos tener la bendita esperanza de que si morimos, podamos resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Gracias por escucharnos. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y si Dios lo permite, nos vamos a reencontrar el próximo viernes a la misma hora y por este mismo canal. Bendiciones para todos.